quiero en esta mañana compartir un tema que lo he titulado Una iglesia que fluye en el Espíritu Santo. Como dije, una iglesia que fluye en el Espíritu Santo. Una iglesia que fluye en el Espíritu Santo es una iglesia con poder. Es una iglesia que se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Escúcheme, si nosotros no tenemos el poder del Espíritu de Dios, solamente somos una persona que cree, una persona que practica determinada costumbre cristiana. Pero el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es todo. ¿Por qué? Porque eso significa la presencia de Dios. Si Dios actúa a través de nosotros, escúcheme bien, cada día podemos vivir una vida de milagros, porque lo natural lo hacemos nosotros, pero lo sobrenatural lo hace Dios. Así que hay una diferencia entre un cristiano que fluye en el poder del Espíritu Santo, que fluye en el Espíritu Santo, y un cristiano simplemente que tiene un conocimiento, un cristiano que es un intelectual de la Biblia, que conoce la Biblia. Pero otra cosa es cuando nosotros fluimos en el poder del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor había entregado su vida, había resucitado, se le presenta a sus discípulos y les da un encargo muy claro. Él les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean embestidos con el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es lo que nos capacita como verdaderos cristianos. ¿Qué significa eso? Usted va a ir a abrir una puerta, digamos así, en una forma figurada. Quiere que se abra una puerta para un negocio, para un trabajo, para cualquier cosa. Y le voy a decir, cuando usted ora primero y actúa y deja que el Espíritu Santo actúe, voy a decirle que Él es el que abre las puertas, que Él es el que va delante de nosotros. Y sin usted empujar la puerta, ahí van a suceder cosas. Digamos esto. Nosotros queríamos, gracias Carmen Rita, nosotros queríamos, nunca habíamos tratado con el sector educativo, no somos docentes, pero Dios nos había hablado de abrir un colegio. Y empezamos a orar con mi esposa de esto, y Señor, guíanos, ¿cómo hacer esto? Y pues no sabíamos de todo el proceso que hay que hacer con el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, hacer el proyecto institucional educativo, bueno, todo lo que hay que hacer para abrir un colegio. Hablamos con alguien el área del núcleo del municipio y nos dijo que eso era difícil porque dijo: estamos cerrando colegio en vez de abrir. Pero nosotros seguimos orando porque Dios nos había hablado de esto. Y bueno, nosotros un día vamos pasando por frente a un evento en el parque principal y alguien dice: Beatriz, Beatriz. ¿Sabe quién estaba diciendo Beatriz? El ministro de Educación de la época. Conocía a mi esposa. Ven acá. Y mire, en pocos minutos el ministro de Educación nos sentó al lado de él. Y luego llama al secretario de Educación departamental para decirle: mire, ellos quieren abrir un colegio, necesito que haga todo lo que ellos necesiten para que abran su colegio. ¿Sabe quién había hecho eso? Cuando oramos, el Espíritu de Dios actúa. Cuando oramos, Dios va adelante. No para hacer mi voluntad, porque nosotros no dijimos: voy a abrir un colegio porque quiero. No. El Espíritu Santo, Dios nos había hablado y nos había dicho: necesito que hagan esto. Así que escúcheme bien, cuando una iglesia fluye en el poder del Espíritu Santo, Dios va adelante. Alguien diga amén. Sí, parece que no se alegrara. El Espíritu Santo de Dios es todo.
Pero cuando caminamos en nuestras fuerzas, eso sí es diferente. ¿Por qué? Porque allí se atraviesa el envidioso, allí se atraviesa, bueno, cualquier cantidad de gente. Pero cuando Dios va adelante, que se atraviese el perro, la vaca, quien quiera, que Dios siempre nos lleva adelante. Amén. ¿Quieres que Dios vaya adelante? Escúchame, enfócate en esto. Como iglesia, la iglesia es usted y yo, nosotros. Como iglesia podamos permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas. Amén. Vas a abrir, por ejemplo, ¿quieres que se abra una puerta para un empleo o para tu propio emprendimiento? ¿Qué debemos hacer? Hablar con los amigos, yo no sé qué. No, ora. Vamos a buscar a Dios y decirle, Espíritu Santo, háblame. Mire lo que decía el apóstol Arturo. Él va a venir el otro mes para hacer esta escuela aquí en esta iglesia, una escuela de sanidad del alma. ¿Cuántos quisieran estar en esa escuela? Y sabe que él decía esto de las cosas pequeñas. Mire, con mi esposa hemos estado creciendo en esto, de decirle cosas sencillas a Dios que para nosotros parece que no tuvieran importancia. Señor, ayúdanos. ¿Tú quieres que vayamos a la costa? Aunque ya tenga los pasajes. ¿Me hago entender? Él es el único que te asegura que te puede llevar y te puede traer. Señor, no tenemos para esto o para aquello. ¿Tú me puedes ayudar? Mire, ahí es donde Dios se glorifica. Amén. ¿Cuántos permitimos que el Espíritu Santo de Dios actúe? Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, Hechos capítulo 1, voy a buscarlo, Hechos capítulo 1, versículo 8, tenemos que leerlo, dice así, el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? ¿Qué significa poder? ¿Fuerza nomás? Pues déjeme decirle, poder es que ¿quieres comprar tu casa? Dios te va a guiar. ¿Quieres emprender tu propia empresa? Yo no sé, quiere lo que quieras. Pero déjame decirte, poder es que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. Es que Dios nos diga que sí, es que Dios vaya adelante. Pero recibiréis poder. Escúcheme, qué bueno es cuando usted le digan, usted puede. ¿Cierto que sí? Usted tiene poder, usted lo puede lograr. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escúcheme, un cristiano empieza a florecer, un cristiano empieza a dar frutos, un cristiano empieza a crecer cuando es embestido del poder de Dios. Pero cuando un cristiano anda en su propia fuerza, es un cristiano que se carga, es un cristiano que se limita, es un cristiano amargado que cualquier cosa lo detiene. Pero cuando tiene el poder, ¿sabe qué significa poder? Poder es poder. Tremendo, ¿cierto que sí? Yo soy un científico. ¿Poder es qué? Poder es poder. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén. Diga conmigo, y seré testigo en Bucaramanga, en Santander, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Cuando viene el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, es un cristiano limitado. Ni siquiera da testimonio. ¿En dónde? En Bucaramanga. Necesitamos dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Me seréis testigos del poder de Dios en Bucaramanga,
¿En dónde más? En Santander, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Pero necesitamos eso, fluir en el poder del Espíritu Santo. Mire, uno tiene que ser atrevido. Un día, una noche de rodillas le dije: Señor, ayúdame, dame la fe de Abraham. Abraham era un hombre de fe, ¿cierto que sí? Pero Señor, dame la perseverancia, la constancia, la integridad de Job. Es uno de los libros que me encanta en la Biblia, el libro de Job. Para mí es de los grandes hombres, los grandes héroes de la Biblia, Job. Un hombre que Dios mismo da testimonio de él. Job capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero déjeme decirle, ni siquiera Satanás pudo acabar con la vida de Job. Satanás no pudo acabar con toda la bendición que tenía Job, porque le mató los hijos, le quemó sus empresas, lo enfermó. Él mantuvo su integridad y dice la Biblia que después Dios lo bendijo, siendo el doble más bendecido de todos los orientales de la tierra, todos los hombres de la tierra. Un hombre muy próspero y bendecido. ¿Y por qué? Porque simplemente este hombre había permitido la integridad de Dios, había permitido que el Espíritu de Dios permaneciera, fluyera en él. Así que recuerde este versículo. Quiero que lo tenga esta semana presente, que lo anote. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Bucaramanga. Nosotros no vivimos en Jerusalén. Bucaramanga, ¿y hasta dónde? O sea que podemos ir a los confines de la tierra y ahí Dios va a estar usándonos. Amén, donde quiera que vayamos. Así que por favor, recuerde este versículo, anótelo, cuélguelo allí en la nevera, hágalo a mano o cuélguelo en el escritorio, en la puerta, en donde quiera que sea, pero que esta semana este versículo usted se lo pueda aprender. Amén. ¿Cómo dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Bueno, como ahora no lo sabemos, entonces vamos a orar y decirle: Señor, yo quiero recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Señor, yo quiero recibir el poder del Espíritu Santo. En tu oración, dile: Señor, yo quiero este poder. Amén. Yo quiero esto para mi vida. Escúcheme, una iglesia que fluye en el poder del Espíritu Santo es una iglesia con muchas señales. Segundo, es una iglesia con muchas señales. ¿Cuál es esa iglesia? Usted y yo somos esa iglesia. En el libro de Marcos capítulo 16, es una cita que yo creo que conocemos mucho. Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. ¿Ya está conmigo? Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús había estado mucho tiempo con sus discípulos y les había dicho: yo voy a resucitar, voy a restaurar el reino, bueno, todo esto. Y después de 3 días, ¿qué pasó? Yo les he hablado muchas veces del camino de Emaús. ¿Hacia dónde iban aquellos discípulos? Hacia Emaús. Y Jesús se encuentra con ellos y ellos van a otro lado. ¿A dónde le dijo Jesús que debían estar? Debían estar en Galilea. ¿A dónde estaba Pedro y sus amigos? Estaban en otra parte, porque no habían creído. Y déjeme decirle esto: usted y yo hemos creído al poder de Dios. Hola, ¿cuántos están aquí?
O sea que cada día estamos orando diciéndole: Señor, yo quiero ser investido del poder del Espíritu Santo. Tú me diste una promesa, aquí está la palabra y yo la creo. Entonces vemos la gloria de Dios. Jesús se aparece a ellos y les reprocha su incredulidad. Versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escúcheme bien, la iglesia que fluye en el poder del Espíritu Santo, la iglesia que le cree a Dios, es una iglesia que predica. Pero ¿sabes qué pasa? Predicar muchas veces creemos que es tomar un megáfono y irnos al parque y empezar a decir: arrepiéntete, impío, te vas a quemar en el infierno. No, escúcheme bien. Usted y yo predicamos con nuestro testimonio también. Usted y yo predicamos cuando oramos por una persona y se sana. Usted y yo predicamos cuando donde nosotros trabajamos las cosas salen bien y dicen: este es cristiano, y las cosas le salen bien. Predicamos con toda nuestra manera de vivir. Vayan. Miren lo que dice el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que predicar, que la palabra de Dios que salga de nuestra boca vaya acompañada con poder y autoridad. Amén. Con el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque escúcheme bien, una persona que se congrega en un lugar y bueno, canta y hace todo lo que se debe hacer como cristiano, pero no está lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que el verdadero Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Que el verdadero Hijo de Dios es aquel que es lleno del Espíritu Santo. Porque si no es simplemente una persona que se congrega en un lugar. Versículo 16 dice: mire, cuando usted predica, el que creyere y fuere bautizado, cuando una persona cree, se compromete con Dios. ¿Está conmigo? Y dice: yo quiero vivir para Dios en integridad, quiero vivir en santidad, quiero hacer su voluntad. Pero ¿sabe qué? Que ahí comienza una nueva vida. Nada detiene a esa persona. Pero hay personas que algunas veces no quieren ni siquiera comprometerse con Dios. ¿Y cómo van a experimentar una vida nueva? ¿Cómo van a experimentar una vida llena del poder de Dios? Escúcheme, usted y yo como cristianos somos llamados a ser cristianos radicales, cristianos con decisión. ¿Saben que hay personas que duran años de novio? ¿Cierto que sí? ¿Y cómo se le dicen a esos noviazgos así largos? Bombriles. Y yo no sé por qué. Bombril, ¿por qué? ¿Ah? Porque dura mucho. Yo no sé eso de bombril, yo no sé qué. Pero ¿sabes qué pasa? A Dios no le gustan los bombriles. No, a Dios no le gusta. Porque es que esos bombriles a veces se convierten en espuma de acero, en esa, ¿cómo se llama? Sí, ¿por qué razón? Escúcheme bien. Cuando nosotros amamos a una persona, queremos estar con esa persona, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Si amamos a una persona, nos comprometemos con esa persona, ¿sí o no? Y le somos fieles, ¿o no? Por supuesto que sí, nada de bombriles. Mire, escúcheme bien. Yo oraba y le decía: Señor, muéstrame si Beatriz es la mujer que me va a acompañar el resto de mis días. Si esa es la mujer que tú quieres para mí. Así que ella duró 1 año y medio siendo mi novia sin que ella lo supiera. Sí, y era mi novia y yo sé que Dios la cuidaba y la guardaba. No, ella era mi novia, pero yo dejaba que ella actuara naturalmente. ¿Y sabes qué sucede? Después un día le dije: escúchame bien, necesito hablar contigo. La llevé al parque. Y allá sentado en una banca le dije: Beatriz, me quiero casar contigo. Y ella me dijo: ¿cómo así? Si no somos novios. Yo dije: no, es que yo no estoy buscando una novia. Tú eres novia mía hace rato, solamente que tú no lo sabías.
yo estoy buscando una esposa y Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Ora y pregúntale a Dios quién va a ser tu esposo. ¿Sabe? Uno tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Y escúchame bien. Cuando fluimos en el Espíritu Santo, nosotros no caminamos como a ciegas. Una vez compramos un terreno y empezamos a construir en ese terreno. Y escúcheme bien, como uno tiene que orar y el Espíritu Santo le tiene que, o sea, el Espíritu Santo lo guía. Yo me acuerdo que cogí por la mano a mi esposa y una barra metálica, de esa de hacer hueco en la tierra. Y le dije a mi esposa, ven acá. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? No sé, pero Dios puso algo en mi corazón. Y yo salí caminando con ella y llegué a un lugar. Y el Espíritu Santo me dijo, cava en este lugar, y empecé a cavar. Ella ahí como testigo. Yo no puedo mentir porque lo que digo lo digo ante Dios. Empecé a cavar y encontramos un entierro de brujería, ¿sí o no? Y tenía una cantidad de cosas, hasta monedas mexicanas, huesos humanos, cabello, tenía tijeras, tenía ropa vestidos con que entierran a los muertos, tenía una cantidad de cosas. Y desenterramos todo eso, era un montón, ¿cierto? Era un montón. Y entonces yo le dije, Señor, gracias, porque yo cuando me iba a imaginar que eso estaba enterrado allí, recién enterrado, eso no es que estaba allí hace años. Entonces me fui a otro lugar y ahí hicimos lo mismo, había otro entierro de eso. Venga, y recogimos eso. ¿Quién estaba haciendo eso? Yo, que soy el duro porque soy el pastor. No, ¿quién te dijo? Me fui a otro lugar y allá estaba otra cosa enterrada. Y cuando desenterré eso, vino paz a mi corazón, porque yo sabía que nada había quedado en oculto, que Dios había hecho su obra, porque no hay nada entre cielo y tierra oculto que Dios no le haya de mostrar a sus hijos. Escúcheme, usted y yo no podemos caminar a ciegas. Necesitamos ser una iglesia que somos guiados por el Espíritu Santo. Una persona viene con mala intención y tú dices, mírame a los ojos, mírame a los ojos, mírame a los ojos. No. El Espíritu Santo te va a decir, ojo con ese. El Espíritu Santo te va a mostrar. Amén. Escúcheme, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, parece que camináramos así como que a tientas. ¿Cómo me va a ir bien? Señor, yo no sé cómo será esta semana, cómo será este mes. Es un cristiano que camina inseguro. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cada día caminamos bajo la luz de Dios. La palabra lo dice claramente, que los que somos guiados por el Espíritu Santo, estos somos hijos de Dios. Cuando el cristiano camina lleno del Espíritu Santo, él dice, estas señales. Mire, San Marcos capítulo 16, habíamos leído hasta el versículo 16. El versículo 17, mire lo que dice. Dice, y estas señales seguirán a los que ¿qué? ¿Cuántos creemos? Escúcheme, creer no es decir yo creo, creer es actuar. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Usted sabe que hay personas endemoniadas? Y cuando hay personas endemoniadas, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer la cruz atrás, Satanás. No. Escúcheme bien, hay personas que cuando ven a un demoniado se asustan. ¿Yo por qué tengo que tenerle miedo a los demonios? Si la Biblia dice que yo tengo autoridad, que yo tengo poder, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuál fue la última vez que echaste un demonio, un endemoniado así? Escúcheme. Hay personas endemoniadas que te ven y se les rebotan los demonios, pero tienes que decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, pero que sin que te oiga, porque te oye y te metes en problemas. Hay personas que de pronto no se suben contigo en el ascensor porque ahí uno lo coge cortico, tin. No. Escúcheme bien.
Necesitamos cada día ser guiados por Dios. Si tú vas a un lugar y hay una persona que está enferma, oprimida, o yo no sé, llena de demonios, tú puedes decir, en el nombre de Jesús, echo fuera todo demonio y esta persona es libre. Y sabe, Dios lo va a sanar. Dios va a traer libertad. Dios va a hacer una obra gloriosa. Escúcheme, es tanto la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas que dice la Biblia, esto no es solamente para el pastor, esto es para todo cristiano, para el que cree, dice la palabra de Dios. Amén. Que trajeron a un muerto y como no sé por qué, la gente que iba afanada tiró el muerto sobre una tumba. Pero en esa tumba habían enterrado a un hombre de Dios que era un hombre muy ungido llamado Eliseo. Y dice la Biblia que cuando tiraron el muerto sobre la tumba, el muerto resucitó. Porque ahí habían enterrado a un hombre ungido por el poder del Espíritu Santo. Tremendo la unción, ¿cierto que sí? Escúchame bien. Hoy como iglesia no podemos ser una iglesia de bulla, una iglesia de apariencia, una iglesia de que, ay, en esa iglesia me gusta porque es que el pastor predica bonito. No, yo no predico bonito. Ay, en esa iglesia, yo no sé qué esto, está el mejor grupo de alabanza de toda la ciudad. No, mentira, a veces ni siquiera tenemos quien cante. Pero ¿sabes qué? Hay algo en la Biblia que hace historia. En una cueva llamada la cueva de Adulán, estaba un hombre llamado David. Y llegaron más de 400 hombres, que dice la Biblia, que estaban amargados, endeudados, frustrados, todo lo que termine en ado. Esos hombres, ado. Pero ¿sabes qué? La Biblia menciona que allí estaba un hombre llamado David, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Y ahí fue donde se levantaron los hombres de renombre, los valientes de David, donde Dios transformó sus vidas. Escúchame bien, yo quiero que esta iglesia sea como la cueva de Adulam, donde vienen las personas con problemas, con dificultades, con necesidades, pero son transformadas por el poder del Espíritu Santo. No importa cuál sea la dificultad, porque no hay nada que supere el poder de Dios. Amén. Necesitamos hoy creerle al Señor y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ¿qué? ¿Cuántos pueden decir Dios va a sanar a los enfermos a través de estas manos? No. Levante las manos y diga, Dios va a sanar a los enfermos a través de estas manos. Tienes que ponerlos. Amén. Y dejar que Dios lo haga. Escúchame bien. Muchas veces ni siquiera sabemos el poder que hay en nosotros hasta que no empezamos a ver cómo funcionan cosas. ¿Qué cosas suceden bajo el poder del Espíritu Santo de Dios? Estas manos. Amén. Yo la otra vez, cosas que a mí me han impactado en la vida son cosas sencillitas. Mire, yo iba a las 4 de la mañana en Bogotá, en un barrio, hace muchos años. Y cuando voy en la calle con una caja que teníamos que enviar para Santa Marta a las 4 de la mañana, se fue la luz. Dios mío, imagínese usted uno en sudadera en Bogotá, en un barrio como Nueva Marsella, a las 4 de la mañana y sin luz. Yo decía, Dios mío, si me encuentra la policía y yo no llevo factura ni nada de esto, van a decir que yo me robé esto. ¿Y ahora qué hago? Donde iba a llevarlo, Víctor vivía en ese edificio en el 5º piso, pero en la parte de atrás. ¿Y yo ahora qué hago? Si no había timbre ni nada, no había celador ni nadie, ¿ahora qué hago? Escúcheme. Yo dije, en la esquina hay un celular, un teléfono, eso fue en el año 94.
¿Se acuerdan esos teléfonos que era una cosa así? Y uno tenía que marcar así, metí una monedita. Pero me toqué y yo no llevaba una bendita moneda. Nada. ¿Y ahora cómo llamo? Pero fui hasta el posta y ahí estaba, no podía ver bien. Y escúcheme, yo toqué el posta y yo dije, dentro de, ¿se acuerda que vi un huequito así donde caía la moneda? Señor, ahí está una moneda y yo la creo a Dios. Y fui allí y busqué y metí los dedos y ¿sabe qué pasó? No había nada. Nada. Diosito, pero yo creo en el poder de Dios, Señor, tú vas a hacer algo, Padre. Y yo dije, no, es que cuando uno cuelga muchas veces cae la monedita, ¿se acuerdan? Y descolgué, nada, no había moneda. Señor, mire, ¿sabe qué hice? Yo dije, aquí a alguien se le tuvo que haber caído una moneda. Y en eso, así alrededor del posta, en Bogotá crece mucho la hierba. Yo dije, ahí está una moneda. Y ¿sabe qué? A oscura empecé a hacer esto, Señor, aquí debe haber una moneda. Y buscaba y ¿sabe qué? Nada. Hasta que, mire, me encontré una bendita moneda. ¿De qué? ¿De cuánto era esa moneda? No sé. Pero ahí está una moneda de fe. Metí la monedita. Y se acuerda que si usted se equivocaba de número, ¡trup! Se acabó. Entonces mire esto. Cuando metí esa monedita, yo le dije, Señor, ayúdame. Menos mal que me acordaba el número del teléfono. Cuando metí esa monedita, tenía una oportunidad. ¿Se acuerda que eso tenía un cuadrito así? ¿Cómo se le llama ese cuadro? Dios mío. Ese teclado, sí, ¿cómo se le llama? Eso tiene una clave. Y sabe, ahora yo tenía que acordarme dónde están ubicados los números. ¿Cómo empiezan? ¿De dónde hacia dónde? ¿Del 1? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Ay, Dios! Y ¿sabes qué? Yo marqué tin, tin, tin y pude llamar y Víctor me contestó y yo, escúchame, solamente dije, Señor, gracias, porque si no es por tu Espíritu Santo, yo no soy nada. Esa madrugada Dios me enseñó que nosotros debemos tener una dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. Que cada día, mire, escúcheme bien, no importa. Cuando Dios da una orden, hasta el mismo Satanás tiene que obedecer. Nosotros debemos fluir en el Espíritu Santo, que en circunstancias muy sencillas, ahí esté Dios obrando. Hechos capítulo 5, poquito más adelante, Hechos capítulo 5. El versículo 12 al 16. Hechos 5, del 12 al 16, dice muchas señales y maravillas. Así dice, ¿y por la mano de quién? De los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿En dónde? Aquí se va a escribir una historia nueva. En Bucaramanga muchas señales están siendo hechas a través de cada miembro de la iglesia Vida Cruzada Cristiana. Dígame. Hay algunos que dicen, bueno, no sé si eso pasará. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Entonces empiece a orar por la gente. Versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Versículo 14, y los que creían en el Señor, ¿cuántos creen? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados de espíritu, o sea, endemoniados, espíritus inmundos, y todos eran ¿qué?
necesitamos una iglesia que hoy sane a los enfermos. ¿Cuántos están dormidos aquí en esta mañana? Digan amén. ¿Cuántos están despiertos? Digan amén. Amén, amén. Sí, sí, sí. Escúcheme bien. Necesitamos ser esa iglesia que fluye en el Espíritu Santo. Tiene que haber un mover del Espíritu de Dios. Esta iglesia ha comenzado una nueva etapa en la vida de nosotros como iglesia. Yo le contaba a mi esposa un milagro que yo vi hoy, así guiado por el Espíritu Santo. No se los voy a contar a ustedes. No se los voy a contar. ¿Cuántos quieren saberlo? Pero no se los voy a contar. Pero escúcheme bien, es de eso que Dios va y te guía y te muestra las cosas claramente, y ahí está. Porque es Dios. Yo quiero motivarte a esto, que permitas que el Espíritu Santo te guíe, te hable, te muestre. Amén. Y es sencillo. Con mi esposa estamos orando de esto. Ella me dice, yo necesito ir a hacer algo. ¿Cierto, mi amor? Y ella está orando diciéndole, Señor, quiero que abras mi entendimiento, me muestres si voy, no voy, cuándo hago, qué hago, cómo lo hago. ¿Y sabe por qué? Porque necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir el Espíritu Santo que los guíe? Lea Romanos capítulo 8 y usted va a ver lo que pasa allí. Escúcheme bien, una iglesia que fluye en el poder del Espíritu Santo es una iglesia que bendice a los demás. Amén. Es una iglesia que bendice a los demás. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. ¿Está conmigo ahí? Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, había unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Escúcheme, esto estaba pasando porque el Espíritu Santo de Dios lo estaba poniendo en el corazón de las personas. Voy a decirle esto. Pero una persona tacaña y miserable, olvídese que ahí está el Espíritu Santo de Dios actuando. Porque el Espíritu de Dios es generoso. ¿Está conmigo? Y uno se goza cuando puede dar. Esta gente se gozaba. Y le voy a decir, mucha gente que lee esto no comprende eso. Y dice, ¿cómo que estos bobos vendían su casa y la regalaban a...? No, eso no puede ser, qué tonto. Pues la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede comprender estas cosas. ¿Me hago entender? Pero una persona en su carne cada día se vuelve más tacaño y más miserable. Pero una persona que recibe el poder del Espíritu Santo, escúcheme, es cuando abre las manos para dar a otro, al necesitado. Escúcheme, nadie puede recibir con las manos cerradas. O usted recibe con las manos cerradas. Cuando usted abre las manos para dar, también está dispuesto a recibir. Y escúcheme bien, la Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le da. Que Dios no se queda con nada que tú le des a alguien. El que honra, honra. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que falta de fe, falta de creerle al Espíritu Santo, falta de que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas. Nosotros hemos recibido pruebas y hemos pasado por pruebas. Mire, nosotros estábamos en una situación difícil donde
La iglesia ni siquiera nos podía, digamos, suplir las necesidades que teníamos. Y hacíamos cosas porque uno no se puede quedar allí. Y teníamos una necesidad, ni siquiera teníamos proteína en la nevera. Y un día alguien trajo un bulto de pollos y nos dijo: pastor, aquí está un bulto de pollo porque se estrelló un carro de esos que llevan los pollos y entonces él nos trajo un bulto de eso. Y Dios mío, ahora no sabíamos a dónde meter todos esos pollos y repletamos la nevera. Nosotros no era muy grande, pero él le dijo a algunos hermanitos y a algunos hermanitos: el pastor tiene pollos. Yo le di un... Y claro, pastor, que el hermano fulano dijo que usted tiene pollo, me regala uno. Claro, uno. Y así se fue, y a la 1 de la tarde quedaba un pollo. Y yo dije: Señor, por favor, que ya no venga más. Pero el Señor no oye esa oración. El Señor no escucha tacaños. ¿Me hago entender? Dios prueba nuestro corazón. Y a la 1 de la tarde llegó la hermanita: pastor, ¿será que queda un pollito? Sí, queda uno. Y nos miramos con mi esposa: mi amor, de gracia recibiste, da de gracia. Porque habíamos comido pollo ese día, ¿cierto, gorda? Ese día estábamos comiendo pollo. Ya no queda pollo para la semana. Bajé el pollo así con: Señor, era el último, Padre, era el último. Y bueno, hermanita, aquí está el pollo. Y bueno, nos quedamos sin pollo otra vez. Señor, siempre hemos dependido de ti. Pero el otro día a las 6 de la mañana, una hermanita viene tocando: pastor, ¿a usted le gusta el pollo? Sí. Bueno, era una hermanita que había venido al campo y me dijo: pastor, si le gusta el pollo criollo, baje. Nos había traído un pollo criollo. Escúcheme bien esto. Dios no va a bendecir a un corazón miserable y tacaño. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas. Dios hizo eso de traer un bulto de pollo para bendecir a las hermanitas que estaban necesitadas. ¿Sí me hago entender? Ese pollo no era para nosotros. Y te voy a decir una cosa. La Biblia dice: hay quienes retienen más de lo que es necesario y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. Así que permite que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra. Señor, llévate de mí la tacañería. Amén. Escúchame bien, eso es el peor enemigo para la provisión en la casa, la tacañería. La tacañería es tu enemigo. Dile a la tacañería: no. Amén. No la abraces. Ay, cómo me encanta tacañería, me encantas. No, nada que ver conmigo, amén. Voy a regalarlo. Mire, la Biblia dice que aquí hasta las casas vendían. ¿Sí o no? Pero escúcheme bien. La Biblia dice que al que tiene más se le dará. Porque esa es la ley de Dios. Amén. Quiero que me están diciendo: pastor, se le está acabando el tiempo, por favor, ya no hable más. Una iglesia que fluye en el Espíritu Santo es una iglesia que crece e impacta a la sociedad. ¿Quieres impactar a la sociedad? Permite que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas. Escúchame bien, hay veces que nosotros ni siquiera sabemos qué está haciendo Dios. Pero Dios, cuando tú permites que Dios actúe en tu vida, deja que Dios va a hacer el resto. ¿Está conmigo? Yo me acuerdo que un día voy saliendo del supermercado y yo siento algo, que esa muchacha que está allí, de la que cuida, la que tiene un revólver, la que, sí me hago entender, ahí la que supervisa, una guardia de seguridad. Ella está necesitada. Y entonces yo le digo: Señor, bueno, ¿será que le tengo que dar el mercado? Bueno, sí.
Y voy saliendo y cuando me acerco el Señor me dice, no, la necesidad de ella es espiritual. Y yo me acuerdo que le dije, Dios tiene un propósito con tu vida y te digo una cosa, aunque hayas pasado por tantas dificultades, Dios te dice que nunca te ha abandonado ni te va a abandonar, que viene el mejor tiempo para tu vida. Esa muchacha, esa señora empezó a llorar porque yo no le estaba diciendo nada. Dios sabía lo que estaba diciendo. Permite que el Espíritu Santo de Dios hable a través de tu vida. Amén. Permite que el Espíritu Santo de Dios bendiga a otro, que haga la obra completa a través de tu vida. Si tienes yo no sé cuánto en tu bolsillo y Dios te dice que se lo dé, dáselo, que Dios va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Amén. Pero permite que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Para terminar voy a decirle esto. La iglesia que fluye en el Espíritu Santo es una iglesia alegre y sana. Pero esa iglesia amargada, esa iglesia llena. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Miren, Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Saben dónde está Gálatas? ¿Dónde está? Está en la Biblia. Gálatas 5, 19. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos están despiertos? Digan amén. Bueno, hay otros que no dijeron nada. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la chuleta. ¿Qué son? ¿Qué son? Adulterio. Mire, el adulterio no es una obra del Espíritu, eso es una iglesia que anda en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, eso es pura carne. ¿Sí o no? Ay, pastor, es que yo no sé cómo dejar el trago. Pues ¿sabe qué dice la Biblia? Muere a tu carne. ¿Sí o no? Pastor, yo no sé cómo dejar la marihuana, es que yo no sé. Pues no, pues simplemente ves fumándote un cachito más pequeño y después te fumas uno más pequeño hasta que dejes de fumar cacho. ¿Cierto que sí? No, que eso puede ser así como hoy todo es así como que tú ves haciéndolo poquito a poquito hasta que ya no, cuando lo hueles, te huele a pollo y ya, no más. No, pues déjame decirte esto. Eso es pura carne. ¿Sabes qué dice el versículo siguiente? El versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es una persona llena del Espíritu Santo y llena de amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Tremendo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le voy a decir una cosa. A la carne hay que crucificarla. A la carne no hay que dosificarla. Vamos a darle una dosis de a poquito hasta que llegue el tiempo en que la carne ahí ya se va a nivelar. Pues déjame decirte que la Biblia lo que dice es: muere a tu carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabe qué sucede? Para poder fluir en el Espíritu, primero hay que decirle: Señor, voy a crucificar mi carne. Amén. Escúcheme bien. Nosotros no podemos andar en la carne y en el Espíritu. No, yo puedo andar con la carne y el Espíritu allí. De vez en cuando digo aleluya y de pronto suelto una palabra que dicen así entre
¿Cómo son esas palabras así? ¿Cómo dicen? No son de alto calibre, sino que mezclan para decir como hijo de tu mamá. Dicen hijo de mi chica. Ay, escúchame bien, espérate un momentico. Esa palabra hay que sacarla del corazón. ¿Y cómo? Crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Déjame decirte esto. Nosotros no podemos seguir luchando con la carne. Ay, la carne. Pues dile, Señor, yo voy a crucificar esto. Te entrego mi vida, te entrego el control de mi vida. Amén. Pero quiero fluir en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos dejar de pelear con la carne y entregarle el control al Espíritu Santo? Amén. Seamos una iglesia que fluye en el Espíritu. ¿Cuántos quieren en esta mañana decirle, Señor, te entrego mis pasiones? Amén. Te entrego mis malos deseos. Te entrego mi mal temperamento. Te entrego mi carne. ¿Cuántos quieren entregarle hoy su carne a Jesús? Y decirle, Señor, tome el control de todos mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones. Quiero invitar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales que cada día oren y le entreguen el control de su vida a Dios y van a ver el poder de Dios. Escríbanos. Si tienen alguna necesidad, alguna dificultad, algo por lo que quieren que oremos, escríbanos. Ahí están los números y con gusto vamos a orar por ustedes todos los días. Que Dios los bendiga.